Constellations Radio and Television Group. Buenas noches, bienvenidos a Sebastián Consejos y Constellation Radio. Hoy saliendo un poco tarde porque, bueno, acabo de llegar de laborar. Así que hoy vamos a dar muchas clases. Leyes espirituales, evangelios gnósticos y evangelio apócrifo. Así que el que no le guste que se vaya marchando. Quería comentar lo que vi, lo que pasó en Chile con George Harris. Apoyo a todo artista que quiera manifestar su arte, más cuando le invitan a trabajar, y que venga un grupo de gente de la izquierda pagada para dañar un espectáculo, porque tú no pagas un evento y te vas. O tú pagas algo, te quedas ahí hasta que pase eso y ves lo que querías ver, el concierto, lo que venga, no te vas. Entonces eso es muy extraño. Ese es el detalle que yo vi que me pareció raro. Así que eso significa que vamos en buen camino. Con referente a ayer, me escribió una persona que desconocida que veía el canal y comentó que me sigue hace mucho tiempo, que su vida ha cambiado, que entró por lo de la política y en su malestar, porque las fechas que se han dicho no se cumplieron, porque bueno, se deben de imaginar que estas cosas no cambian. Ellos dicen, bueno, si tú das una predicción, la predicción no cambia. Señores, las predicciones cambian, la gente cambia, es un libre destino del mundo. Todo puede fluctuar y cambiar y modificarse. Entonces, no hables más de política en tu canal, no hables más de política, como un consejo que ella me da a mí. A ver, este programa, este canal, es un medio de comunicación, de expresión de lo que yo pienso a nivel espiritual, político, como si puedo opinar de otra cosa. Me está cercenando mi libertad de expresión. Si tú no quieres ver algo, no lo veas, esto es gratis. Es que no lo comprendo. Nadie te está obligando a verlo, ni lo estás pagando. O sea, lárgate, no vengas más. Yo no entiendo la actitud. Tienes unos 9 o 10 millones de programas en YouTube. Vas a cuestionar lo que digo, no digo como lo digo en el momento que lo digo. Menos mal que cuando todo esto pase, muchas cosas van a saber. Entonces, cuidado. Está en advertencia la persona que está vestida de oveja y es un lobo. Cuidado. Está en observación. En el momento de cualquier tontería, borrada del mapa. ¿Vale? Cuidado. Y repito, es mi programa, son mis normas. Que somos 20, somos 30, no me importa. Eso vale la pena para cambiar el mundo. Entonces, observaciones por ahí. Ayer me llamó la atención, les dije, cuando pones ya casi Venezuela, ya Venezuela, y o nombras a María Corina Machado, viene gente pagada a intentar convencer. Yo nunca he visto que la gente haga cosas malas gratis. Algunos sí, pero que en vez de convencer a la gente del evangelio, del poder de Dios, de la espiritualidad, de las herramientas para que estén bien, personas que lo que hacen es aparecen de la nada simplemente a tratar de manipular la mente de los demás o lo que cree la gente. ¿Qué creen ustedes? ¿Que va a haber una sola María Corina en la historia de Venezuela? Esto no lo para nadie. Van a seguir habiendo libertadores, gente, demócratas. Yo ya dije lo que ha comenzado a pasar. Lo verán en el transcurso de las semanas.
poquito a poquito. Lo demás, le dije, no se puede decir nada, se va a decir todo lo contrario. Ayer escuché una noticia de, bueno, este año se le subirá los 100 millones a esta persona. Está bien, esa es la estrategia. Que ellos digan que está todo bien, que está todo tranquilo. Que dicen, no, bueno, tranquilo, pasémosla bien. Vamos a tomar unos tiempos. Tómenselo, ¿no? Anden en paz y en armonía. Primer libro. Los evangelios gnósticos. Es que tiene mucha información esto y no sé por dónde empezar. Al morir, Jaime ofrece una plegaria encaminada a fortalecer a otros cristianos que se enfrentan al martirio. Al igual que Jesús, Jaime en verdad está muriéndose, mas será hallado en vida. Pero aunque algunos gnósticos afirmaban en realidad que la pasión de Cristo expresaban entusiasmo por el martirio, otros negaban esa realidad. Atacaban dicho entusiasmo. El testimonio de la verdad declara que el entusiasta del martirio no saben quién es el Cristo. Sácata por la cabeza. Los necios pensando en su corazón que si confiesan somos cristianos de palabra solamente, pero no con poder, mientras se entregan a la ignorancia y a la muerte humana, no sabiendo a dónde van ni quién es el Cristo, pensando que vivirán cuando en realidad están en un error. Se apresuran hacia los principados y las autoridades y caen en sus garras debido a su ignorancia que hay en ellos. Escuchen. Son mártires vacíos, ya que solo dan testimonio de sí mismos. Cuando son perfeccionados con una muerte de un mártir. Esto lo que está pensando, si nos entregamos a la muerte en el nombre, ¿nos salvaremos? Estas cuestiones no se resuelven de esta manera. No tienen la palabra que da vida. Este autor gnóstico ataca conceptos concretos del martirio conocido a través de las fuentes ortodoxas. En primer lugar, ataca el convencimiento de que la muerte del mártir ofrece un perdón de los pecados. Punto de vista expresado, por ejemplo, en la crónica ortodoxa del martirio de Policarpo, mediante el sufrimiento de una hora de compra para sí mismo de vida eterna. También el Tertuliano declara que él mismo desea sufrir para poder obtener de Dios el perdón total, dando su sangre a cambio. En segundo lugar, este autor se mofa de los maestros ortodoxos que, al igual que Ignacio y Tertuliano, ven el martirio de una ofrenda de Dios y tienen la idea que Dios desea sacrificios humanos. Semejante creencia hace que Dios sea un caníbal. En tercer lugar, ataca que los que creen en el martirio aseguran la resurrección. Rústico. El juez romano preguntó a Justino, escasos momentos antes de ordenar su ejecución: escucha tú a quienes consideran educado, ¿supones que subirás al cielo? A lo que Justino contestó: no lo supongo, sino que lo sé de ciencia cierta, que estoy plenamente convencido de ello. Pero el testimonio de la verdad declara que tales cristianos no hacen más que destruirse a sí mismos. Se engañan pensando que Cristo compartía su propia mortalidad, cuando en realidad estaba lleno de poder divino y era ajeno al sufrimiento y a la muerte. El Hijo del Hombre salió de la indestructibilidad, siendo ajeno a la deshonra. Bajó al Hades y realizó obras poderosas, resucitó a los muertos allí y también destruyó obras entre los hombres, de manera que los cojos, los ciegos, los paralíticos y los mudos, los poseídos por el demonio, recibieron curación. Por esta razón destruyó su carne, la cruz que llevaba. Y el Apocalipsis de San Pedro revela que Pedro, famoso en entender mal las cosas, recibe iluminación y descubre el verdadero secreto de la pasión de Jesús. El autor de este libro, al igual que el autor de la Perquifón de Jaime, era parecer un cristiano gnóstico quien procuraba
no me sale la palabra, preocupaba, I'm sorry for you, la amenaza de la persecución al empezar el Apocalipsis. Pedro teme a él y su Señor se enfrenta al mismo peligro. Vi a los sacerdotes y a la gente corriendo hacia nosotros con piedras como si quisieran matarnos, y temí que fuéramos a morir. Pero Pedro cae en un trance estástico y tiene una visión del Señor, quien le advierte que muchos que aceptan nuestras enseñanzas al principio caerán en el error. Estos falsos creyentes descritos, huelga a decirlo desde el punto de vista gnóstico, representan a los cristianos ortodoxos. Todos aquellos caen bajo la influencia de que se convertirán en prisioneros suyos, ya que carecen de percepción. Lo que el autor gnóstico le parece más desagradable de estos cristianos en que coaccionan o correligionarios inocentes es a entregarse al verdugo. Al parecer, la fuerza del Estado romano, bajo la ilusión de que si se mantienen leales al nombre de un muerto, confesando al Cristo crucificado, se harán puros. El autor dice: estos son los que oprimen a sus hermanos, diciéndoles: a través del martirio nuestro Dios de misericordia, dado que la salvación nos viene de esto. No conocen el castigo de los que alegran por ello y que han hecho que estos, los pequeños, que han sido buscados y encarcelados. El autor rechaza la propaganda ortodoxa favorable al martirio, basándose de que granjea la salvación, y expresa horror ante esas exclamaciones de gozo al ver que los actos de violencia infligidos a los pequeños. De esta manera, la comunidad católica manifestará un duro destino. Muchos creyentes serán despedazados entre ellos. Sin embargo, aunque el Apocalipsis de Pedro rechaza la visión ortodoxa del martirio, no rechaza el martirio por completo. Otros, aquellos que sufren, es decir, que han alcanzado la gnosis, adquieren una nueva comprensión del significado propio del sufrimiento y entienden que esto los perfeccionará en la sabiduría de la hermandad que existe realmente, en lugar de la enseñanza que esclaviza a los creyentes. La enseñanza ortodoxa sobre Cristo crucificado, el Salvador, da a Pedro nueva visión de su pasión, que comentaremos anteriormente. Aquel que vive contento riéndose por lo alto de la cruz de que Jesús vive, pero aquel en cuyas manos y pies están clavados los clavos que son parte carnal. Y el sustituto avergüenzan a aquellos que siguen siendo carnal a su semejanza. Mírale, mírame, a mí. Por medio de esta visión, Pedro aprende que hacer frente al sufrimiento. Al principio temía que el Señor moriría. Ahora comprende que solo es un cuerpo, el equivalente carnal, el sustituto. El sustituto puede morir. El Señor explica que la parte principal, el espíritu inteligente, es liberado para unirse a la luz perfecta con el Espíritu Santo. Las fuentes gnósticas escritas por Valentín y sus seguidores son más complejas que aquellas que sencillamente afirman que la pasión de Cristo, o aquellas que se dicen, aparte del cuerpo mortal de Cristo, sigue siendo totalmente impermeable al sufrimiento. Varios textos valentinos importantes hallados en Hamadit reconocen claramente que la pasión y la muerte de Jesús, el Evangelio de la verdad, que Jesús clavado a un árbol fue muerto. Amplia metáfora cristiana de uso corriente que el autor ve a Jesús en la cruz como una fruta de un árbol, una nueva fruta de un árbol de conocimiento que da vida, no muerte. Clavado un árbol se convirtió en la fruta del conocimiento del Padre, que sin embargo no se hizo destructivo porque fue comida, sino que dio a quienes comieron motivo para alegrarse del descubrimiento, porque los que descubrieron a sí mismos y ellos descubrieron a sí mismos que son, contrariamente a las fuentes ortodoxas que interpretan la muerte de Cristo como un sacrificio. Estos son los evangelios gnósticos. Caldo de pollo concentrado. Vuélvanlo a poner porque es fuerte, es entendible. Hoy estamos en clases de los evangelios apócrifos. Dícele de nuevo Bartolomé: Señor, si uno comete un pecado carnal, ¿cómo se le va a hacer juicio?
Respondió el Maestro Jesús: está bien que el bautizado observe todo aquello que le obliga a su bautismo, que guarde su castidad y que permanezca en ella. Mas, si le sobreviene una tendencia carnal, debe casarse con una sola mujer, de manera que la mujer no conozca otro marido, y éste no aborrezca a cualquier otra esposa. Si observan la castidad según el Estado, ofrecen sus diezmos a la iglesia de la misma manera que él hizo su siervo Abraham, que quiso siempre guardar sus mandatos. Yo le daré su matrimonio y estará libre de pecado, sin la necesidad obligada a tomar una segunda mujer o un segundo marido. Puede hacerse esto con tal que comparezca en la iglesia y haga limosnas. Mas, si alguno hubiese contraído matrimonio ya por tercera vez, será tenido e indigno. Esto lo dijo Bartolomé de los Apócrifos. Por aquí había algo tan importantísimo que lo leí, pero me llamó la atención tanto. Y de allí una persona a una región desierta que, al decir a la gente que estaban infectadas de ladrones, a pesar de ello determinaron José y María que atravesarían la noche, y durante la marcha vieron a dos ladrones apostados en el camino, y con ellos con otros malhechores de la misma banda que estaban durmiendo. Los dos primeros se llamaban Tito y Damarco. Y dijo: pues te ruego que nos dejen marchar libremente, de manera que pasen desapercibidos nuestros compañeros. Yo voy diciendo cosas, el que sepa entender que entienda. Y yo, Santiago, que he escrito esta historia al levantar un gran tumulto en Jerusalén con ocasión de la muerte de Herodes, me retiré al desierto hasta que se apaciguó el motín, glorificando al Dios, mi Dios, que me concedió la gracia y la sabiduría necesarias para componer esta narración. Sea la gracia de todos aquellos que temen a nuestro Señor, para cual sea la gloria de los siglos de los siglos. Amén. Pollo, caldo. Tienen que mantenerse en calma y en armonía. Bueno, Sebas, vamos a hablar de las leyes espirituales. Un poquito, programa corto, ya lo saben. Hoy no voy a poner vídeos ni nada de eso. Yo hoy voy a hablar. Esto es... ¿Y qué es el espíritu? A nivel de las leyes espirituales. El espíritu es el ser que existe, que vive, que siente. Es el espíritu donde reside la voluntad, la conciencia individual que jamás se destruye. Tú eres un espíritu. Todos vosotros humanos sois espíritus. Nosotros somos espíritus, lo que, ligados a un cuerpo material durante algunas temporadas, a las que llamaremos encarnaciones. ¿Creéis que vosotros, cuerpo físico, está solo vestido para que necesitéis para poder actuar sobre el mundo material? O sea, solamente tu cuerpo es para eso. Y uno puede morir en el espíritu. No, el espíritu es inmortal, puede evolucionar, cambiar o mejorar, estancarse, pero jamás destruirse. Ya, pero las pruebas que tenemos que existe la vida después de la muerte del cuerpo, porque yo sepa, nadie ha vuelto para contarlo. Perdona que te contradiga, pero esas afirmaciones no son totalmente ciertas. Existen miles de testimonios de personas que estuvieron clínicamente muertos y fueron reanimadas, y muchas de ellas recuerdan haber vivido ciertas experiencias bastante fuertes y reales para ellos durante ese periodo de tiempo en el que estuvieron físicamente muertas. En estas vivencias que cuentas no puede ser un producto de una alucinación por el estado tan crítico en que se encontraban, pues debe ser entonces una alucinación colectiva en la que todos han puesto de acuerdo en alucinar lo mismo, porque todas personas están contando la misma historia. Yo a veces me planteo si mi propia existencia no puede ser una alucinación. Para alucinar es necesario existir. Hay una máxima de un pensador de vuestro mundo que dice: pienso y luego existo.
Yo añadiría siento y luego existo. Puedes dudar que la existencia de los demás porque no es una experiencia propia, pero lo que de uno mismo experimenta no puedes dudar. La existencia propia es vivida, experimentada por uno mismo, y el que ha vivido y ha sentido esta experiencia no le cabe la duda de que es real. ¿Y cuál es esta supuesta historia común que nos han contado? La separación del cuerpo físico y la visión del propio cuerpo desde la afuera es la sensación de viajar a través de un túnel oscuro al final del cual se percibe una luz intensa. El encuentro con familiares o amigos anteriormente fallecidos, un diálogo con un ser luminoso, la visión retrospectiva de la propia vida, hasta experimentar el regreso al cuerpo con un posterior cambio de valores vitales de una percepción del fenómeno de la muerte. Son personas que dejan de tener miedo a morir porque ya han experimentado que la vida continúa y lo que está después es mucho mejor que lo que dejan. Pero todas estas son casos de personas que, aunque hayan estado cercanas a la muerte, están físicamente están vivas. También existen los testimonios de personas contactadas con seres no encarnados, más frecuente con seres queridos fallecidos recientemente, que se despiden de ellos en sueños muy vividos, en apariciones o al pie de su cama. También este es el caso bastante frecuente, aunque menos estudiado por investigadores. ¿Y por qué unas personas son mediums y otras no? ¿De qué depende esto? Depende del programa evolutivo de cada espíritu. Es una circunstancia en la que de ser medium se elige y se conoce antes de encarnar. Cuando se utiliza correctamente, le sirve al poseedor de la facultad para avanzar más rápidamente en la evolución y a través de la ayuda que presta a otras personas. Esto está muy relacionado con los actos del espíritu que realizó en otras vidas. O sea que ya lo había hecho. Interesante, ¿no? Entonces tú me quieres decir, esa es la pregunta que hacen, ¿el espíritu existe antes de nacer y que ha vivido en otras vidas? Así es. En la actual vida física, las circunstancias y pruebas en que el espíritu se encuentra están estrechamente relacionadas con las decisiones que tomó en la vida física pasada y en los periodos de vida entre encarnaciones no ligados en el cuerpo físico. Y las pruebas que tenemos existen en nuestras vidas anteriores, es decir, que existía la vida antes del nacimiento. Creo que hemos preparado un vídeo, ¿sí? Bueno, se lo voy a colocar al final de lo que voy a leer, lo voy a colocar el vídeo para escuchar sus comentarios. ¿Y qué pruebas tenemos que existen vidas anteriores? Es decir, que existía la vida antes del nacimiento. Existen los testimonios de personas que tienen recuerdos de vidas pasadas que pueden ser espontáneos, sobre todo en los niños, introducidos a través de la hipnosis regresiva. Hay bastantes biografías al respecto. Recuerdo un niño que te recomienda que leas el trabajo de Stevenson, un médico psiquiatra canadiense que se dedica al estudio de supuestos casos de reencarnación en aquellos niños pequeños que recuerdan una vida anterior, y en la actualidad ya ha estudiado más de 2.500 casos de posibles reencarnaciones en todo el mundo. Ha publicado más de 20 libros y diversos artículos en revistas. ¿Y esto no puede ser fruto de la imaginación? Admitiendo que haya cosas que puedan ser fruto de la imaginación, en algunas alteraciones psíquicas, cualquier otra razón, existen muchos y otras personas que recuerdan detalles muy concretos de sus vidas pasadas y los pueden probar. Y una conclusión: que la vida física no es más que un instante de la vida real. Que nunca acaba, que la muerte del cuerpo no es el fin, sino una etapa de transición hacia otra existencia menos limitada, que todos nos vamos a reencontrar con los seres queridos que se fueron al otro lado antes que nosotros, y que también lo vamos a encontrar en encarnaciones posteriores, antes que nosotros, si nosotros suponemos que esta es la realidad. De repente es después que nosotros.
que pretende que vayamos creciendo tanto en sabiduría como en amor, y que sean nuestros propios méritos en la base de experimentar en el plano físico con libertad, que las circunstancias a las que nos enfrentamos en la vida no son el fruto del azar, sino consecuencia de los actos realizados en vidas anteriores, que antes de nacer ya conocemos las pruebas a las que nos vamos a enfrentar en la vida y nos preparamos concienzudamente para intentar superarlas en el éxito. A ver, yo tengo una percepción de que este plano es el más bajo, la recuperación para los exámenes. Y todos hemos coincidido en reencarnar al mismo tiempo, por algo será, y conocernos, por algo será, o por algo es, no será, es. Entonces, es difícil, bueno, pero lo vamos a lograr. ¿Y qué es el cordón de plata, Sebas? Es el nexo de la unión entre el cuerpo astral y el físico, como un cordón umbilical, que permite aportar al cuerpo físico la energía vital que necesita para continuar con vida en la ausencia del cuerpo astral. Los clarividentes suelen describir este cordón como una especie de hilo muy elástico, de tono plateado extensible hasta el punto que, por mucho que se separe el cuerpo astral del cuerpo físico, el cordón siempre da de sí lo necesario, es decir, se alarga hasta grandes distancias, hasta cuando el espíritu se separa y viaja lejos del cuerpo físico. ¿Y a dónde va el espíritu cuando se separa del cuerpo, Seba? Donde su pensamiento lo lleva. El mundo astral es un viaje natural que responde a una dinámica necesaria en el desarrollo humano, y estas visitas nocturnas procuran a las personas energías y experiencias que le ayudan más tarde a su vida física, puesto que allí es asistido por entidades espirituales más avanzadas, porque al final todos somos espíritus, para que lo entiendan. Les guían y les quieren saber algo, te aconsejan que leas un libro, que busques los archivos de otras vidas de otras personas, y el viaje astral de Oliver Fox. Cuerpo astral, mundo astral, entidades espirituales, espera un poco, esto va demasiado rápido, dice el entrevistado. Bueno, yo solo intento responder a tu pregunta, pero como vamos soltando de unas cosas en otras, no podemos profundizar en nada. Si te parece, es dejarlo hasta los momentos. Y se despide. Adiós, Isaías, le dice. Y para rematar, dice, digamos que el juicio final del que habla la Biblia es una interpretación personal del autor respecto a visiones del probable futuro de la Tierra, donde vislumbró este proceso y al escribirlo plasmó de esta manera conforme a su capacidad. Si esto ha cambiado y se ha modificado varias veces, porque una predicción tan corta como lo que hemos dicho en Venezuela no va a cambiar. No es fijo, cambia. Por supuesto, al final del ciclo no es el final del mundo, solo es el final de una etapa. Tampoco es el hecho de haber decidido a no renunciar al egoísmo, ahora implica que esa elección sea definitiva. Uno puede cambiar de opinión cuando quiera, y si no ha aprovechado esta oportunidad podrá hacerlo más adelante. Por tanto, tampoco es Dios el que elige a los buenos para ponerlos a la derecha y a los malos a la izquierda, sino las oportunidades de todos mismos a través del libre albedrío, en que la voluntad y hacia donde quiera dirigirse su esfuerzo. Al final tú eres tu propio juez. De ahí no te puedes escapar. Juez, abogado, defensor, entonces ves la realidad. Tendrá una cosa o la otra. Que quieran vivir en amor, vivirán en el mundo basado en el amor. El que quiera vivir en egoísmo, vivirán en el mundo basado en el egoísmo, hasta que se den cuenta de que vivir en ese modo les hace desgraciados, y entonces decidirán cambiarlo para estar bien. Voy a ver si lo tengo aquí, perdonen un momento, para decirles, porque como este programa es en directo, o no, ¿verdad? Todos los días nosotros, en nuestra vida,
había una ventana de lo que era correcto e incorrecto, de los valores y los antivalores. No sé a qué élite se les ocurrió ampliar esto para que cualquier cosa se hiciera y fuera dada normal. Entonces, vamos a ver este vídeo de los valores y los antivalores y así plasmamos un poco más el asunto de lo que está pasando en el mundo. Valores y antivalores de la sociedad. Valores. Los valores son principios o cualidades que le dan sentido a la existencia humana. Un valor es el resultado de la interpretación y aceptación de las costumbres y tradiciones que asumimos las personas, según el contexto cultural y social en el que nacemos, crecemos y nos educamos. La psicología social sabe que los valores son ideas abstractas de pensamiento que definen la manera como debemos comportarnos las personas, tomando como referencia los códigos de conductas aprendidos en la familia, la comunidad y en la sociedad. Como se sabe, los valores son conductas positivas, útiles y necesarias para vivir en sociedad. Los valores hacen que la convivencia diaria sea amena y agradable. Somos seres que necesitamos de los demás para poder subsistir y progresar. Esto implica vivir en una sociedad. A continuación, veremos algunos de los valores más representativos de la sociedad. Respeto. El respeto es la capacidad de aceptar la forma de ser y de pensar de otros. En una sociedad, una escuela o un grupo, las personas tienen distintas opiniones, creencias, sentimientos y preferencias. Honestidad. La honestidad es la capacidad de hablar con sinceridad, es decir, de decir la verdad y admitir los errores. Por ejemplo, si un estudiante se ha olvidado de hacer la tarea, será honesto si reconoce que ha sido un olvido. En cambio, será deshonesto si inventa una excusa. La honestidad es la capacidad de tratar a las personas como iguales y entendiendo que todos deben tener las mismas oportunidades. Empatía. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro para entender sus emociones y sentimientos. Por ejemplo, cuando una persona ve a alguien triste, actúa de manera empática si puede comprender que la otra persona está pasando por un mal momento. Tolerancia. La tolerancia es la capacidad de aceptar las diversas opiniones y la manera de actuar de otras personas. Por ejemplo, una persona es tolerante cuando puede entender que otra tiene distintas creencias religiosas. Además, la tolerancia se muestra en diferentes acciones, como no burlarse de los demás por su forma de pensar. Sinceridad. La sinceridad es la capacidad de decir lo que se cree y se piensa. En algunos casos, decir la verdad puede ser difícil, pero siempre es mejor, porque una persona sincera es también confiable. Compasión. La compasión es la capacidad de comprender que una persona está atravesando una situación difícil. Además, este valor se puede ver en distintas acciones, como ayudar a alguien que está pasando por un mal momento. Bondad. La bondad es la capacidad de comportarse teniendo actitudes positivas hacia otras personas. Es un valor que se manifiesta en distintas acciones, como compartir, ser amable, escuchar y colaborar con los demás. Responsabilidad. La responsabilidad es la capacidad de cumplir con las obligaciones y las promesas. En distintos lugares, como la escuela, la casa y el trabajo, se debe cumplir con determinadas responsabilidades para que todo funcione correctamente. Justicia. La justicia es la capacidad de tratar a todos de la misma manera. La justicia se muestra con distintas acciones dentro de una sociedad, una escuela, un club, una familia, entre otros. Paciencia. La paciencia es la capacidad de comprender que a veces algo puede tardar mucho tiempo. Este valor permite que las personas entiendan que no se puede obtener todo en el momento en el que uno quiere. Prudencia. La prudencia es la capacidad de pensar cuáles serán las consecuencias de las acciones. Este valor se manifiesta cuando una persona se toma un tiempo para reflexionar antes de realizar algo muy importante. Altruismo.
El altruismo es la capacidad de renunciar a los intereses propios para que otra persona esté bien. Este valor se manifiesta cuando alguien realiza buenas acciones por los demás sin esperar algo a cambio. Por ejemplo, todos los días en la escuela, Pedro le da la mitad de su alfajor a su mejor amigo. Integridad. La integridad es la capacidad de actuar correctamente y con honestidad. Este valor se puede ver en distintas acciones, como decir la verdad, compartir, admitir una equivocación y cumplir con lo que se prometió. Solidaridad. La solidaridad es la capacidad de compartir y de ayudar a otras personas. Este valor es fundamental para que una sociedad funcione correctamente, porque las personas colaboran para que todos estén mejor. Gratitud. La gratitud es la capacidad de agradecer a los demás por sus buenas acciones. Hay distintas situaciones en las que una persona puede demostrar este valor. Por ejemplo, cuando se recibe un regalo o una ayuda, o cuando alguien es considerado. Perseverancia. La perseverancia es la capacidad de continuar una tarea a pesar de sentir cansancio o de haber fracasado en otros intentos. Este valor anima a las personas a continuar tratando de conseguir objetivos y metas difíciles. Lealtad. La lealtad es la capacidad de respaldar a los seres queridos en distintas situaciones. Es un valor que tienen las personas hacia sus familiares, amigos y compañeros, y que se manifiesta al demostrarles confianza. Esfuerzo. El esfuerzo es la capacidad de superar dificultades para alcanzar una meta o un objetivo. Este valor es fundamental en distintos ámbitos de la vida cotidiana, como el deporte, el estudio y el trabajo. Humildad. La humildad es la capacidad de no manifestar constantemente que se es bueno en algo. Además, este valor también es la facultad de reconocer los errores y las actitudes que se deben mejorar. Sabiduría. La sabiduría es la capacidad de tener distintos tipos de conocimientos que se relacionan con diferentes disciplinas, como historia o ciencia. Además, este valor sirve como guía en la vida de las personas, puesto que les permite reflexionar sobre decisiones difíciles o sobre cómo actuar en distintos momentos. Antivalores. Los antivalores son actitudes negativas que van en contra de algún principio, porque promueven un accionar inadecuado o peligroso. Son aquellas actitudes negativas que se oponen a lo que establecen los valores éticos y los valores morales que regulan y guían las conductas de las personas en la sociedad. La palabra, como tal, se forma con el prefijo anti, que significa opuesto, y el sustantivo valor. En este sentido, los antivalores conforman una serie de actitudes negativas, incluso peligrosas, que se contraponen a su par opuesto, los valores, y que no reciben el apoyo de la sociedad en general. Los antivalores son extremadamente dañinos para cualquier sociedad. Las consecuencias de la injusticia, la corrupción y la mentira empobrecen las relaciones humanas. Un antivalor es todo aquello que nos degrada como personas, toda práctica que va en contra de la finalidad del ser humano, la felicidad. Los antivalores destruyen el sentido de vida de una persona, la alegría que se refleja en un rostro humano a causa de un logro personal, de un acto de caridad, de un acto de justicia o de una simple sonrisa puede desaparecer a causa de un insulto, de un robo o de una calumnia. Los antivalores atentan contra los valores sobre los que se funda nuestra vida en sociedad, como el respeto, la tolerancia, la honestidad, la responsabilidad, la lealtad, la solidaridad, la generosidad y la gratitud, entre otros. Por tanto, los antivalores dificultan la buena convivencia, la armonía y el respeto mutuo, valores necesarios para la vida social. Cuando los antivalores rigen la conducta de una persona, por lo general, nos encontramos con un individuo negativo, frío e insensible a quien no le importa a los demás y, mucho menos, las consecuencias que sus actos tienen sobre otros. De allí que los antivalores afecten la vida de las personas en los aspectos personal, familiar, escolar o laboral. Es necesario reflexionar sobre las consecuencias de nuestros actos. Los actos y las conductas que suman valor a la vida propia y a la vida de los demás siempre traerán consecuencias positivas, aunque de momento no lo veamos. Por el contrario, las mentiras, la corrupción, la injusticia y el hacer daño a los demás, tarde o temprano,
traerán dolor y angustia a las vidas de muchas personas, incluyendo a la persona que cometió el acto. Por su parte, cuando hablamos de antivalores, nos estamos refiriendo a conductas, hábitos, comportamientos y actitudes que asumimos las personas que impactan negativamente en los demás. En tal sentido, los antivalores es lo contrario a las creencias y a las costumbres que hemos aprendido y asumidos por cuestión ética, basados en los principios morales y espirituales que aprendimos de nuestros padres, padrastros, tíos, abuelos, amigos y compañeros de estudios y trabajo. Veamos algunos ejemplos de antivalores. Avaricia es la falta de generosidad, cuando se tiene un deseo excesivo e insaciable de poseer riquezas materiales, bienes o recursos, a menudo acompañado de una falta de consideración por las necesidades y el bienestar de los demás. Arrogancia es la falta de humildad, cuando alguien manifiesta una actitud de superioridad o de menosprecio hacia los demás y considera que merece mayores privilegios que el resto. Cobardía es la falta de valentía, cuando alguien huye y no enfrenta una situación compleja de la cual hay que hacerse cargo. Deshonestidad es la falta de honestidad e integridad, y se da cuando una persona engaña a otra con el fin de obtener un beneficio propio. Desigualdad es la falta de paridad o de igualdad, y se da cuando alguien se compara con otros y los considera distintos, de una naturaleza diferente. Discriminación es la falta de integración y se da cuando se trata a alguien de manera injusta o diferente, generalmente de manera negativa, debido a características como su raza, género, religión, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra característica personal. Egoísmo es la falta de solidaridad y se da cuando alguien manifiesta un excesivo amor por sí mismo y solamente se ocupa de lo que refiere a su interés y beneficio, sin atender las necesidades de otros. Enemistad es la falta de amistad y se da cuando alguien siente sentimientos de aversión, rencor, odio o antipatía hacia otro. Envidia es la falta de altruismo y se da cuando alguien experimenta tristeza o enojo por no tener lo que desea o lo que otro tiene. Falsedad es la falta de autenticidad y se da cuando una persona dice o hace algo que no corresponde con lo que realmente piensa o siente. Irrespeto es la falta de consideración y de respeto y se da cuando alguien no tolera a otros por el solo hecho de no comprenderlos o porque son diferentes y demuestra indiferencia. Irresponsabilidad es la falta de obligación y responsabilidad y se da cuando alguien no tiene voluntad para cumplir sus compromisos o tareas o que incumple ciertas normas de convivencia. Impuntualidad es la falta de puntualidad y se da cuando se tiene la tendencia de llegar tarde a compromisos, reuniones o citas acordados previamente, sin una razón válida. Indiferencia es la falta de empatía o interés y se da cuando no se tiene una conexión emocional con las situaciones o personas que nos rodean. Injusticia es la falta de justicia y derecho y se da cuando alguien actúa sin sentido del bien común ni del equilibrio ante un suceso, una cosa o una persona. Intolerancia es la falta de respeto hacia las ideas, creencias o prácticas que son diferentes a las propias y se da cuando alguien tiene una actitud de rechazo hacia las personas que considera diferentes. Odio es la falta de amor y se da cuando alguien manifiesta repulsión, resentimiento y rencor hacia otros. Pereza es la falta de perseverancia y se da cuando no se tiene ganas de hacer algo o la tendencia a evitar el esfuerzo. Altanería es la falta de humildad y se da cuando se tiene una actitud dominante hacia otro y se lo mira con soberbia y prepotencia. Traición es la falta de lealtad y se da cuando se quiebra un acuerdo o un vínculo de confianza entre dos o más personas. Desde Sebas te da un consejo. Te dejamos esta reflexión. Tus valores definen quién eres realmente. Tu identidad real como ser humano son tu huella en el camino y esto se proyecta al colectivo país. ¿Qué estás haciendo tú para recuperar, conservar y compartir valores para el bien común? El cambio es individual, luego se va generando una reacción en cadena. Debemos recuperar los valores para vivir en una sociedad cada día más sana y nutridora.
interesante, como siempre, aprender, tener herramientas para que ustedes identifiquen que nadie los puede engañar, que ustedes pueden elegir lo que desean ver en la vida, que ustedes pueden elegir sus soluciones, que ustedes pueden elegir cómo van a vivir y que no tienen que depender de nadie. Más la ayuda sí, la comprensión sí, la familiaridad, la solidaridad, claro, todos juntos, pero con amor, con perdón. Pero gente que conviene a convencer a la gente de una cosa u otra, a nivel que nosotros estamos en este grupo tan sensibles, tan conectados, que ahora percibimos cuando alguien viene con una energía negativa, con una intención oscura. Es que se les nota. Ellos no se dan cuenta, pero nosotros sí lo notamos. Tranquilidad, acopio de comida y de medicinas esenciales, porque ya lo dije, se va a empezar a apretar el cerco y en los medios y en el mundo van a decir todo lo contrario. Todo lo contrario, señores. Van a decir, no, eso ya no, para allá, tranquilo, eso ya veremos. Muy bien. Estrategia de guerra a nivel máximo. Sí, denlo todo por perdido, ya ganaron ellos, ya. Diosdado, ya puedes salir a hacer tus manifestaciones y hablar en público, tú tranquilo, y Maduro también, confíate, tranquilo, no pasa nada, tú dale. Tranquilo, ya el pueblo está contigo, ya para siempre. Y a los informadores, infiltrados, etcétera, no se enteran de nada, ni tienen la inteligencia para saber lo que está pasando, ni los mensajes que mandamos encriptados tampoco lo saben. Entonces, no les queda otra. Ellos sí están viviendo una angustia muy, muy fuerte. Pero bueno, era el tercer lado. Ayer me estaban comentando de que me comentaron que veían a la gente como zombies, que ya ni les alegra una cosa la oposición, porque ya votaron y se ilusionaron, ya se desilusionaron, o sea, que no tienen fe. Y otros que ya del gobierno ni siquiera se preocupan por la Bosa Clan y el pollo podrido ese, no, ya les da igual. Dicen, mire, si me la dan bien y si no me la dan, me da igual. Eso se llama apatía de los dos lados, de la oposición y del gobierno. Cuando eso pasa, se forma el tercer lado. Es un triángulo. El tercer lado es la base más fuerte que hay, porque la población toma sus propias decisiones. Sale en grupo sin que nadie los mande a salir. Son guiados por ellos mismos. Y sienten en colmena, en grupo. Y cuando eso pasa, cuando aparece el tercer lado en una población, no lo frena nadie, le puede decir, no hagan esto, les da igual. Eso va a ser como un remolino, como una bola de nieve que cae de la montaña. Ese es el lado más peligroso en cualquier país. Revolución, pueden verlo en la historia. Cuando el pueblo ya no le hace caso ni a un lado ni a otro. Bueno, la implosión. Bueno, espero que hayan pasado un lindo martes. Disfrútenlo. Aquí siempre dando información. Un beso grandísimo. Les quiero mucho. Estoy requete cansado, pero bueno, siempre es importante darles amor, cariño, iluminación y historia. Y voy a seguir hablando de política cuando me salga del palto. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Eso se llama libertad de expresión, ¿verdad? Entre paréntesis. Mientras no hablemos de varias cosas que YouTube no quiere, lo demás podemos hablar. En el nombre de Dios Todopoderoso, Namaste, Namyo Horenge Kyo, Shabbat Shalom. Dios Padre Todopoderoso, gracias por iluminarme, ayudarme a hacer el bien, ser un canal. Y gracias a esta gente por cambiar su vida y evolucionar. Un beso y nos vemos muy pronto.
Constellations Radio and Television Group.